Hola, les doy la bienvenida a nuestra primera unidad Introducción a la Innovación. Soy Andrei Naumov y voy a estar acompañando a lo largo de esta unidad. Nuestro primer tema es la temática relativa a los conceptos de innovación. Aquí vamos a entender qué es la innovación y para qué la utilizamos en nuestras organizaciones. La palabra innovación casi siempre nosotros lo asociamos a un verbo que es innovar. O sea, es estar haciendo cosas nuevas, estar haciendo cosas novedosas, estar haciendo cosas de vanguardia, estar muy inmerso en hacer cosas nuevas que de pronto antes no existían, que de pronto antes eran diferentes. Pero realmente la palabra innovar es una composición de dos palabras griegas que es in y nous. In es entre o adentro y nous es nuevo. Mira que desde el primer paso, desde la primera palabra, estamos empezando a entender que innovar es hacer cosas nuevas, pero hacer cosas nuevas ¿en dónde? Adentro, o sea, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros negocios o inclusive en nosotros mismos como tal. Muchas veces cuando uno le pregunta a las personas y habla con diferentes personas, casi siempre cuando uno le dice, bueno, ¿y qué es innovación? ¿A qué tiende esto? Las personas primero que todo le empiezan a hablar a uno de plasmar ideas, pero solamente le hablan de la parte de las ideas. Le dicen, mire, son ideas nuevas que pueden ser inclusive muy, muy nuevas, ¿cierto? O son cosas nuevas que llegan al país, cosas nuevas que llegan a un sector o cosas nuevas que llegan a nuestra empresa. Siempre te hablan de cosas nuevas. Pero uno dice, bueno, ¿y si innovar es plasmar ideas? ¿Dónde está la palabra plasmar? Y la palabra plasmar es la que realmente nos acerca a lo que realmente es la innovación, que es empezar a traer esas cosas nuevas a un mercado, venderlas, darlas a un usuario, a un cliente para que hagan esto. Y obviamente esa introducción debe ser exitosa, o sea, debe ser aceptada por el mercado. Entonces, cuando uno empieza a entrar al mundo de la innovación, primero que todo, ¿de dónde va a partir? Obviamente de generar cosas nuevas, de generar ideas nuevas. Las ideas nuevas, para poder hacer cosas nuevas, siempre de dónde surge. Pueden surgir de un proceso de investigación, de arduo trabajo, algo sistemático, una investigación, un desarrollo, donde nosotros durante varios meses o varios años estamos tratando de crear algo y vamos creándolo como paso a paso. Y en otras oportunidades, pues simplemente surgen como una manera casual o accidental o de pronto un proceso mucho menos estructurado para generarlo. Mira, por ejemplo, como para usar un ejemplo, un proceso sistemático, investigación, desarrollo, fue lo que pasó con las vacunas durante la pandemia del COVID. Varios laboratorios utilizaban diferentes métodos, diferentes equipos de trabajo en diferentes países para poder desarrollar la vacuna que nos iba a tratar de ayudar a salir de esa pandemia. Fue un proceso sistemático, un proceso largo, donde hubo experimentación, donde hubo una serie de cosas que realmente muestra que hay un fin, que estamos buscando un fin para hacer las cosas. Pero en el campo médico también ha habido procesos que son muy innovadores, creación de ideas que realmente surgen por accidente. Yo diría que el más famoso es la forma como nosotros descubrimos, como la humanidad descubrió la penicilina. ¿Sí? Simplemente el doctor Pasteur, ¿qué estaba haciendo? Estaba ensayando con diferentes bacterias y cuando vio que apareció una bacteria, ¿cierto? Que se comía a los demás virus. Físicamente se comía a los demás virus. Y ahí él descubrió que puede haber un elemento que puede ser una medicina hacia el futuro, pero fue un accidente. Él de pronto no estaba buscándolo inclusive. Entonces, las ideas pueden provenir o porque las estamos desarrollando, trabajando por ellas, o simplemente un accidente, una casualidad, algo vimos, ¿cierto? Podríamos inclusive asociarlo a un punto, no sé, uno va por la calle y se encuentra un billete de una alta denominación. Eso es una sorpresa, pero tú haces algo con ella. Cuando queremos aproximarnos al concepto de la innovación, lo que es innovación como tal, hay que empezar a utilizar conceptos que es lo que más utilizan los empresarios, que es lo que más nombran las personas que tienen negocio, que están en las organizaciones, y todos hablan como de lo mismo.
¿Y hablan de qué? De un concepto donde nosotros empezamos a introducir algo que es nuevo, que puede ser un producto, un proceso, un servicio o inclusive una idea, para poder crear valor y transformar o potencialmente transformar o mejorar algo. Eso es lo que más se utiliza como una aproximación al concepto de innovación. Y obviamente la innovación se centra en diferentes ámbitos, que puede ser la tecnología, los procesos, productos y servicios, mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad, ¿sí? Entonces mira que cuando uno habla de innovación, uno empieza a encontrar palabras que yo pienso que son cruciales antes de entrar en la innovación como tal, entenderlo. Y desde mi óptica, el de crear valor puede ser el más importante de todo. ¿Qué es crear valor dentro de la innovación? Una definición, y la quiero leer textual para nosotros, sería: ¿qué es crear valor? Es la capacidad que tiene una empresa, un negocio, una organización para generar utilidades a través de una actividad económica. Entonces, crear valor es cuando nosotros recibimos recursos financieros a través de desarrollar nuestro objeto social, a través de trabajar en lo que nos hemos planteado: vender, producir, fabricar, prestar un servicio, ¿cierto? Y para poder lograr esa utilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos ofrecerle algo a las personas. Y obviamente eso lo que estamos ofreciendo debe ser deseado por estas personas. Por lo tanto, debe satisfacer alguna necesidad o cubrir alguna necesidad que tiene hasta la persona. Porque si no entregamos algo que es necesario, deseado por las personas, pues simplemente no nos lo van a pagar. Entonces debemos entregar algo que sea para satisfacer necesidades de las personas y que ellos estén dispuestos a retribuirnos monetariamente por ese tema que le estamos entregando. Y obviamente, esa generación de valor también se debe dar en un plano económico donde el costo-beneficio debe ser muy bien equilibrado. ¿Por qué debe ser muy bien equilibrado? Porque muchas veces cuando el costo es muy elevado y el beneficio que obtiene la persona es muy bajo, pues la persona no se siente a gusto o no se siente satisfecha con lo que se le está entregando. Ahí podríamos nosotros mencionar casos de la vida real. Si uno va a un restaurante y, y uno paga X plata por lo que está comiendo y el plato es muy bueno, ¿qué dicen las personas? No importa lo que pagué, disfruté mucho la comida. Y ahí hay una creación de valor. Pero si las personas dicen, por ejemplo, pagué X plata, pero no, qué comida tan fea, el costo-beneficio se rompe. O dice, mire, ¿sabes qué? Yo hubiera pagado más porque me dieran otra cosa, ¿sí? Entonces, el costo-beneficio es de los temas más importantes que debe haber en la creación de valor. Hay otros conceptos que ustedes van a ir escuchando a través de todo este curso que van a ver que están asociadas a la innovación. Quiero mencionarlos como parte de la introducción. ¿Por qué? Porque son palabras que continuamente vamos a ir escuchando y vamos a tener que trabajar con ellos. La primera es tecnología. ¿La tecnología qué es? Son elementos blandos o duros. ¿Cuáles son los blandos? El conocimiento, los procesos, todo lo que es intangible. Y los elementos duros, ¿cuáles son? Los software, los hardware, los robots, las máquinas, ¿cierto? Que nosotros utilizamos de forma sistemática. ¿Para qué? Para lograr un proceso productivo. Esa es la tecnología. También hay otra palabra que es muy importante para nosotros, que es la invención. La invención es la creación de ideas que potencialmente podrían llegar al mercado o podrían ser comercializadas, pero no tienen que estar realizados de forma concreta. Un buen ejemplo de esto es cuando las madres o los padres dicen: es que mi hijo es muy creativo, mi hijo le gusta inventar, porque cuenta historias, ¿cierto? Entonces pueden ser muy nuevas, pero no significa que de pronto pueden ser comercialmente vendidas, ¿sí? Otra palabra que utilizamos mucho acá es la investigación. La investigación es un trabajo que puede ser
o muy estructurado de forma teórica o puede ser inclusive empíricas, donde nosotros utilizamos una serie de métodos para conocer fenómenos o observar hechos que están pasando. Esta es la investigación. Y la investigación, por general, casi siempre utilizamos de otra palabra que es muy importante acá, que se llama desarrollo. ¿Desarrollo qué es? Los desarrollos son los trabajos que realizamos de forma sistemática para crear nuevos procesos de producción, para crear nuevos productos, para crear nuevos servicios. Otra palabra que es muy importante aquí es la técnica. La técnica es la forma como nosotros ejecutamos una serie de procesos, el paso a paso que nos lleva realmente a intervenir en la producción de resultados. En este caso serían resultados de innovación. Y la otra palabra que utilizamos muchas veces asociada a la innovación es el tema de difusión. ¿La difusión qué es? Es cuando nosotros llevamos esa innovación para que las personas la conozcan, para que los mercados la conozcan, para que nuestros socios la conozcan, para que un cliente la conozca, para un usuario que nos conozca. La difusión, ¿por qué es tan importante? Porque es cuando nosotros damos a conocer las cosas nuevas que estamos creando. Estas 6 palabras son realmente un engranaje perfecto para que la innovación funcione como concepto. Uno de los conceptos que más utilizamos en el mundo de la innovación es el que está escrito en el Manual de Oslo. En el año 2018, la OCDE estableció un concepto de la innovación. Lo voy a leer textual. La innovación empresarial se define como un producto o proceso empresarial nuevo o mejorado que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o puesto en uso por la empresa. Entonces mira que el concepto de la innovación enseguida se asocia a algo empresarial. Y aquí no estamos hablando de empresas formalmente constituidas. También podemos hablar de negocios, de comercios, ¿cierto? Cualquier actividad empresarial está inmerso en él. Otro tema fundamental que está dentro del concepto son productos o procesos. Nosotros cuando hablamos de productos realmente estamos refiriéndonos a la venta de bienes, pero también a la venta de servicios. La palabra producto es el que engloba las dos palabras. Y aquí hay algo que es más fundamental. No siempre tiene que ser nuevo o totalmente nuevo. Puede ser algo significativamente mejorado como tal. Y punto fundamental, llevado a un mercado o usado por la empresa como tal. En Colombia, el Ministerio de Comercio también hizo o adaptó un concepto de innovación, ¿sí? Y ese es el que más uno de pronto logra ver en diferentes escenarios en Colombia. ¿Y cómo definen ellos la innovación? Que es muy similar a la anterior. Una innovación es la introducción al uso de un producto, que puede ser un bien o servicio, o de un proceso nuevo, significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nueva aplicada a la práctica del negocio, a las organizaciones de trabajo o a las relaciones externas, ¿sí? Entonces mire que este concepto no solamente habla de cómo nosotros innovamos o trabajamos para sacar productos y servicios nuevos, sino también a la forma como nosotros nos organizamos internamente en la empresa. Y más adelante nos dice, para que la innovación exista, tiene que haber mínimo 2 cosas. Debe existir un producto, un proceso, que el proceso puede ser inclusive un método de comercialización o el método de organización que debe ser nuevo o significativamente mejorado para la empresa. Son los 2 conceptos que más utilizamos en Colombia. Adicionalmente, quiero mencionar algo. El Manual de Oslo recogió una idea de William Cohen que introduce el concepto de la creatividad dentro de la innovación. ¿La creatividad qué es? Es pensar en ideas nuevas que son apropiadas. No es pensar en algo que simplemente como una reflexión o pensar una idea absurda, sino ideas nuevas y apropiadas. Y la innovación, sumada a la creatividad, ¿qué es? Es la aplicación
del éxito de esta idea dentro de nuestra organización. Si nosotros lo resumimos en las palabras del señor William Cohen, él dice, la creatividad es el concepto de la innovación y la innovación como tal es el proceso mediante el cual nosotros llevamos las ideas a la práctica, al mercado, al uso como tal. Hay algo fundamental dentro de la innovación que implica, ya se han dado cuenta, implica dos temas. Una es pensar y la otra es actuar. Entonces nosotros tenemos una fórmula del éxito en la innovación que es visión más acción igual al éxito. ¿Por qué? Porque la visión es el poder de ver qué va a pasar, cómo va a pasar. Es una imagen del futuro y la acción es la forma de actuar para llegar a esa visión. Si uno solo tiene una visión, por lo general termina teniendo sueños o deseos, una quimera que pueden ser inalcanzables. Nosotros muchas veces soñamos con cosas y nunca las ejecutamos, nunca hacemos nada con ellas. Para la visión siempre hay que acompañar la acción, porque si la acción no existe, ese sueño no llega a la realidad. Y cuando tenemos acción pero no tenemos visión, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces un desperdicio del tiempo, donde nosotros simplemente actuamos, vamos haciendo cosas, pero sin un fin específico, sin un punto de llegada, ¿cierto? Como siempre hacia el infinito. Entonces, la visión y la acción siempre deben estar acompañados para garantizar un futuro y un cambio del presente en la forma como realizamos las cosas. Hay unos puntos fundamentales que muchas veces las personas los confunden con la innovación. Quiero mencionar los 3 casos donde más la innovación se confunde con lo que no es la innovación. Hay un punto fundamental, es que las empresas muchas veces le dicen al mercado, yo soy innovador. ¿Por qué? Porque he sustituido mis equipos productivos por otros. No, te has modernizado. Entonces nosotros el hecho de simplemente sustituir algo en la empresa no lo podemos considerar innovación, porque de pronto simplemente nos estamos desatrasando o modernizando porque estábamos rezagados. Hay otros temas que a veces están ligados, que los empresarios lo nombran como innovaciones, cuando nosotros simplemente tuvimos que cambiar un proveedor o cambiar un elemento que utilizábamos como parte de materia prima o como parte del insumo de nuestra producción para cambiar nuestra producción. Entonces simplemente cambian. ¿Por qué? Porque de pronto el producto que utilizábamos antes se volvió muy costoso o porque simplemente no se consigue en el mercado. Eso tampoco es innovación. Simplemente es una adaptación a los medios del mercado. Y hay otro que muchas veces nosotros realizamos modificaciones de cómo operamos, de cómo hacemos las cosas en las empresas, simplemente por un cambio regulatorio o simplemente porque ocurrió algún cambio que sí o sí nos obliga a funcionar de una forma diferente. Quiero cerrar este primer tema de la innovación con con una frase que desde mi óptica podría ser el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y es la siguiente. La innovación no es solo una idea brillante, es el motor que impulsa el progreso, la transformación y el éxito continuo en un mundo en constante evolución, ya que convierte ideas en acciones, que al final transforman el presente y crean un futuro que nosotros imaginamos. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación desde ya? Aplicar la creatividad y la acción para darle vida a sus visiones y a crear un futuro mejor, recordando siempre que la innovación es un proceso activo que requiere compromiso, determinación para lograr resultados significativos. En el transcurso de este curso lo van a aprender.